Bienvenidos todos y todas a este seminario sobre el auge del sudeste asiático, claves para un mejor posicionamiento estratégico de España en la región, que organiza ASEMPEA, Casa Asia y Real Instituto Elcano. Welcome everybody to this seminar about Southeast Asia and the keys to a better strategical position of Spain in trade in the region. I would like to offer the welcome to everybody coming from the diplomatic missions of Asian countries in Spain. Unfortunately, the seminar will be held in Spanish. I hope that you will get the main points. And anyway, at the end, if you wish, we can translate your questions and comments. Quería dar primero un par de indicaciones. Bueno, primero, agradeceros a todos la presencia y segundo, indicar que el seminario va a ser grabado y os rogaría por favor que desconectaréis los micrófonos y las cámaras durante el evento hasta la parte final donde podremos intercambiar preguntas e impresiones. Y antes de comenzar, me gustaría dar la bienvenida a varias personas, entre ellas los ponentes, también a don Javier Parrondo, que es el director de Casa Asia, y a don Tomás González, presidente de ASEMPEA, que antes de comenzar el seminario van a darnos una buena noticia, una noticia de interés para todos. Así que voy a pasarles la palabra. Javier, Tomás, ¿quieres comenzar? Comente yo. Bueno, pues muchas gracias, Bárbara. Es muy breve. Queríamos anunciaros que Casa Asia y ASEMPEA ha firmado un acuerdo de colaboración que para nosotros, desde luego, para ASEMPEA es un privilegio, ya que Casa Asia es una referencia en las relaciones España-ASEAN, con un foco mucho más amplio que el empresarial, que es el que nosotros tenemos, que esperamos aportar desde luego a Casa Asia algo, pero que desde luego lo que ellos nos aportan es muchísimo. Realmente es un acuerdo simple en lo que pretendemos, pero desde luego que, como espero que lo hagamos muy bien, pues tendrá una profundidad en los objetivos que vayamos consiguiendo. Lo que pretendemos es, por una parte, celebrar encuentros como este, webinarios, seminarios, que sean de interés para ambos. Pretendemos también colaborar en los informes que tanto ASEMPEA como especialmente Casa Asia desarrollan continuamente sobre el sudeste asiático. También aprovechar para hacer difusión conjunta de lo que nos parezca oportuno relacionado con ASEAN y en los países concretos que la componen. Y, bueno, al final y al cabo intercambiarnos información y hacerlas partícipes pues, a toda la sociedad española, empresarial y incluso con perspectiva más amplia. Yo aquí lo dejo, quería anunciar este tema, le voy a pasar la palabra a Javier Parrondo, el director de Casa Asia, no sin antes mencionar que aunque no tengamos un acuerdo formal firmado, nuestra relación con el Instituto Elcano es maravillosa y realmente contar hoy con Casa Asia y con el Instituto Elcano, a nosotros, a ASEMPEA, nos parece un honor y un privilegio. Javier, muchas gracias. Cuando quieres añadir algo. Gracias, Tomás, y buenos días a todos. Bienvenidos a este webcast organizado conjuntamente entre ASEMPEA y Casa Asia, en colaboración con el Real Instituto Elcano y el Instituto Halal. Es realmente un placer dar el pistoletazo de salida, como mencionaba Tomás, a la colaboración entre ASEMPEA y Casa Asia con este evento online. Nos hubiera gustado hacerlo presencial y dar mayor publicidad a ese acuerdo que, como mencionaba antes Tomás, acabamos de firmar, pero bueno, por el momento iniciamos esta andadura con este webcast sobre el posicionamiento estratégico de España en el sudeste asiático, una zona que está adquiriendo una importancia cada vez mayor, a camino entre el Océano Índico y el Pacífico, y un escenario fundamental en esa rivalidad entre China y Estados Unidos. Debido a su importancia estratégica, el sudeste asiático ha atraído
en los últimos años a los principales actores internacionales, no solo Estados Unidos, China, también India, Japón, en su carrera por aumentar la presencia en la zona y en el conjunto del continente asiático. Por lo que se refiere a la Unión Europea y en particular a España, pues a finales de 2020 se ha elevado el nivel de ese diálogo bilateral con ASEAN a partenariado estratégico, y eso eleva la asociación entre ambas regiones a un nivel político mayor, muestra de la apuesta que ha hecho la Unión por tener un rol geopolítico, no solo comercial y económico, sino geopolítico en la zona. También está intentando dinamizar sus relaciones comerciales con algunos países de la región a través de acuerdos de libre comercio, como es el caso de Singapur o Vietnam, ya firmados, y otros que están bueno, ahí en proceso de negociación, como puede ser Tailandia. Y como decía Tomás anteriormente, en ese contexto y tras la creación de ASEMPEA, a la que damos la bienvenida hace unos años, pues esta asociación y Casa Asia han firmado un acuerdo cuyo objetivo es bueno, acercar la realidad del sudeste asiático a nuestro país, organizar actividades conjuntas y de alguna manera impulsar las relaciones entre España y los países de ASEAN, en total 10, que como digo están adquiriendo un mayor peso internacional. Y dentro de ese objetivo también tengo el placer de anunciar aquí que el próximo día 25 de marzo organizaremos con nuestra contraparte Indonesia, CSIS, Center for Strategic and International Studies, la primera tribuna España-Indonesia. Para aquellas personas que no conozcan qué es la tribuna, bueno, pues, en fin, Casa Asia organiza ahora con esta 3 tribunas con países asiáticos, como son las de Corea del Sur, Filipinas e Indonesia. Se trata de foros bilaterales, lugares de encuentro, hasta que la pandemia lo permita, virtuales, donde en torno a unas áreas de interés común organizamos una sesión de diálogo entre la parte española y, en este caso, la Indonesia, para hacer avanzar la relación bilateral. Como digo, en el caso de Indonesia tendrá lugar a finales del próximo mes, y estamos en contacto con nuestra embajada en Kuala Lumpur, en Malasia, para arrancar este ejercicio también con Malasia. Así que espero dar próximamente buenas noticias en este sentido. Por mi parte, nada más, dar las gracias a ASEMPEA por la posibilidad de participar en este acto y agradecer, bueno, pues, la presencia de todos los que nos están siguiendo hoy. Casa Asia ha hecho un esfuerzo digital muy importante, volcando todos sus contenidos online, y la respuesta ha sido buena, lo cual nos anima a seguir en esta línea de trabajo. Buenos días desde Barcelona y espero que la sesión de hoy sea muy provechosa. Bárbara, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena a los dos por este acuerdo. Esperemos que sea muy fructífero y desde luego estaremos muy atentos a esta tribuna España-Indonesia, que seguro que es de interés para todos. Bueno, pues si os parece, voy a proceder a presentar a los ponentes y lo voy a hacer en orden de intervención para que después vaya fluida la conversación y al final de las presentaciones podremos todos debatir y comentar los puntos que sean de interés. Pues me complace presentar en primer lugar a Mario Esteban. Es doctor en Ciencias Políticas y máster en Política Asiática, profesor titular en el Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid y es investigador principal para Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano, la institución a la que representa hoy. Su currículum es extenso, solo diré para mayor brevedad que además de su labor investigadora y docente es autor de numerosas publicaciones especializadas en diversas y prestigiosas editoriales en torno a la política internacional de Asia Oriental y las relaciones entre la Unión Europea y esta región. Así que bienvenido, Mario. Voy a presentar a continuación a Amadeo Gelsana, que representa a Casa Asia. Es el director del Departamento de Economía y Empresa de esta institución. Es licenciado en Derecho y máster en Administración de Empresas, y los temas en los que trabaja son la economía asiática, los negocios con países asiáticos, comercio, inversiones,
marco jurídico, finanzas, asociaciones público-privadas y también un tema importante que son las cuestiones interculturales, la comunicación crosscultural, que siempre es un primer paso para generar la confianza que precede a toda relación entre socios. Y por último, Tomás González, a quien ya habéis escuchado, es presidente de ASEMPEA. Académicamente es ingeniero industrial y senior executive por el IES. Y desde luego creo que ya todos conocéis que tiene una amplia trayectoria en el sector. No conocíamos su faceta de las artes marciales, que a mí me parece muy interesante. Yo he practicado kendo muchos años, esgrima japonesa, me parece muy interesante, una forma de conocer otras culturas. Y bueno, su experiencia es amplia en el sector empresarial y seguro que su aportación va a ser muy valiosa, sobre todo para aquellas empresas españolas que tengan interés en la zona a nivel de posicionamiento estratégico y comercial. Así que si os parece, gracias a los tres y por acompañarnos y vamos a comenzar con Mario. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Bueno, pues yo entiendo, ¿no?, que la mayor parte, ¿no?, de los que están aquí, pues claro, tienen un interés, ¿no?, especial en la dimensión económica, ¿no?, en esas oportunidades, ¿no?, de negocios que ofrece ASEAN, ¿no?, ese círculo virtuoso, ¿no?, que comentábamos antes entre crecimiento económico, crecimiento demográfico, ¿no?, y la pujanza de las clases medias. Pero yo, como mencionó antes Bárbara, pues yo no soy, ¿no?, un especialista en economía y lo que voy a presentar es un poco el panorama, la situación estratégica en la región, ¿no? ¿Y por qué, ¿no? ¿Por qué es necesario, ¿no?, hacer esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar un poco, ¿no?, de ese marco estratégico? Bueno, pues esencialmente yo creo que por dos motivos, ¿no? El primero es que ASEAN como región no solo está teniendo ese creciente peso económico, ¿no?, que yo mencionaba antes y que entiendo, ¿no?, que todos conocemos y que, insisto, entiendo que es el principal motivador, ¿no?, de muchos de los que os dedicáis, ¿no?, a ASEAN, sino que también está teniendo una creciente relevancia desde la perspectiva geoestratégica, porque es, guste o no, probablemente no, los países de la región pues tendrán sentimientos encontrados sobre esto, pero es el escenario privilegiado de la rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, pues es un espacio en el que se están dirimiendo los equilibrios de poder globales, ¿no? Y esto es algo pues que no podemos pasar por alto, ¿no? Pero es que es más, claro, esa creciente relevancia estratégica no se está dando, digamos, en paralelo a la relevancia económica. O sea, es decir, no son dos procesos que no se tocan, sino que está habiendo, si queremos, una creciente securitización, una creciente estrategización, digamos, para utilizar un palabra, es un poco extraño, ¿no?, de los vínculos económicos. O sea, es decir, cada vez más los países de la región y actores externos a la región utilizan estos vínculos económicos con motivaciones también de carácter estratégico, ¿no? Y bueno, pues esa creciente interrelación entre lo económico y lo estratégico, pues en gran parte es lo que está detrás, ¿no?, de esa asociación estratégica que comentaba antes, ¿no?, Javier Parrondo, ¿verdad?, reciente, ¿no?, el pasado 1 de diciembre, ¿no?, entre la Unión Europea y ASEAN. Y además, bueno, pues como todos sabéis, los actores, ¿no?, de la región pues son muy activos y son muy conscientes en este sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pues la iniciativa china, ¿no?, de la franja y la ruta, pues es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de esa interrelación entre la dimensión económica, la dimensión estratégica, ¿no?, el Indo-Pacífico libre y abierto de Japón, o sea, es decir, ¿no?, que todos los actores, ¿no?, importantes, ¿no?, pues son muy conscientes de estas interrelaciones entre lo estratégico y lo económico, ¿no? Y cada vez más, pues ya digo, ¿no?, cuando se firman determinados acuerdos o se realizan determinadas inversiones, pues hay que contemplar esta dimensión, esta significación estratégica. En el caso de España, la posición, si queremos, ¿no?, estratégica de España hacia la región, pues claro, ¿cómo podemos observarla, cómo podemos conocerla, ¿no? Bueno, pues ahí yo creo que ahora mismo hay dos documentos, ¿no?, un poco claves en este sentido, ¿no? Uno de ellos, pues, evidentemente, es el borrador, ¿no?, de la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, ¿no?, que ya se ha hecho público. Y bueno, pues en este borrador vemos que hay 4 referencias, 111 páginas y 4 referencias a la ASEAN, al sudeste asiático. 2 de ellas son meramente descriptivas y las otras 2 inciden en una idea, yo creo que es muy importante,
y es la idea de que hay que reforzar la interlocución de España con la ASEAN y que ASEAN será uno de los interlocutores privilegiados de España en Asia-Pacífico, ¿no? O sea que ahí se ve una voluntad política, ¿no?, de reforzar los vínculos con ASEAN. Lógicamente, esta es una estrategia general, ¿no?, de acción exterior, ¿no?, pues que tiene que tocar muchísimos temas, ¿verdad? Pero luego yo mencionaba que había dos documentos, ¿no? Y hay un segundo documento más específico, que es una visión, un documento, ¿no?, del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no?, que es una visión estratégica para España en Asia 2018-2022, ¿no? El que es, bueno, pues es un documento, ¿no?, que se publicó en 2018 y aunque es una fecha relativamente reciente, lo cierto es que, bueno, pues bastantes cosas, ¿no?, han cambiado, ¿no?, en este periodo y, bueno, volviendo un poco a la idea de antes, ¿no? En este documento, ¿no?, se apunta ya esa creciente interrelación entre lo económico y lo estratégico, ¿no? Pero bueno, pues el desarrollo también es un poco incipiente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es evidente que es necesario, ¿no?, para los países, ¿no?, de ASEAN o de cara a los países de ASEAN, ¿no?, pues que articulemos y comuniquemos, ¿no?, desde España, pues a lo mejor se articule con más profundidad, más claridad, cuál es la visión estratégica de España hacia la región, ¿no? Claro, aquí hay que subrayar que hay coincidencias muy importantes entre la visión estratégica de España, esto es muy positivo yo creo, y los países de ASEAN. O sea, ni España ni los países de ASEAN quieren un orden bipolar, quieren una nueva guerra fría, quieren dinámicas, digamos, ¿no?, confrontacionales y excluyentes. Y bueno, en ese sentido, la visión que se puede articular desde la Unión Europea o que se articula ya desde la Unión Europea, especialmente, ¿no?, también desde algunos Estados miembros como Francia, Alemania, Holanda, ¿no?, que tienen documentos donde desarrollan, ¿no?, con más detalle, ¿no?, su visión estratégica hacia la región, ¿no? Pues bueno, la idea que quería trasladar es que esa visión de ese orden regional en ASEAN, bueno, pues yo creo que tiene muchos puntos en común, y bueno, ahí hay cuatro elementos, ¿no?, que a mí me gustaría mencionar, que creo que pueden ser clave, ¿no?, para articular, bueno, pues desde Europa, Unión Europea y España también, ¿no?, esa visión, ¿no?, de un orden regional, ¿no?, en el sudeste asiático. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Bueno, pues un orden regional. Primero los enumero y luego desarrollo brevemente, ¿no?, las ideas, porque tenemos muy poco tiempo y bueno, pues, son más ponentes y luego pues la clave es el intercambio final, ¿no?, de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, orden regional basado en 4 elementos. Multilateralismo, o sea, que sea un orden regional multilateral, que sea inclusivo, que esté basado en reglas y que sea lo más abierto posible, ¿no? Entrando en detalle brevemente cada elemento, ¿no? Multilateral. ¿Por qué debe ser un orden multilateral? Porque, bueno, esto implica que haya unas reglas de juego aceptables para todos los actores y evite un peso excesivo de, bueno, pues los actores, digamos, ¿no?, con mayor poder, ¿no?, con mayores capacidades para imponer las reglas de juego. O sea, obviamente, esta visión multilateral, pues ya digo, ¿no?, en ese sentido, favorece a los países de ASEAN, favorece a los países de la Unión Europea, ¿no?, que no tienen, digamos, esas pretensiones hegemónicas que pueden tener otros actores. Inclusivo. Bueno, inclusivo. ¿Por qué es importante que sea inclusivo? Bueno, porque es fundamental que nadie quede sistemáticamente excluido. O sea, es decir, que no sea un orden regional que se articule frente a nadie, ¿vale?, sino que todo aquel que quiera participar pues pueda participar, lógicamente, claro, hablamos con unas normas, ¿no? Por eso lo de basado en reglas. O sea, el criterio de entrada no son lucubraciones geoestratégicas, sino es si se cumplen o no se cumplen, ¿no?, determinadas reglas, determinadas normas, ¿no?, de comportamiento, digamos, ¿no?, entre los estados, puestas de común acuerdo, ¿no?, y bueno, pues afines respondan al derecho internacional, ¿no? Y bueno, esto pues bueno, haría, ¿no?, un orden más previsible, que genere más confianza para la cooperación, da menos relevancia a las dinámicas de poder, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido también es positivo para todos. Y por último decía lo más abierto posible, porque claro, obviamente, ¿no?, si queremos un orden que favorezca los vínculos económicos, culturales, científicos, ¿no?, entre diferentes estados, pues evidentemente, ¿no?, cuantos más abiertos, ¿no?, sea este orden, pues más factible, ¿no?,
será que haya una cooperación intensa entre los actores involucrados, ¿vale? Si tenemos un orden que es muy inclusivo, sí, en el que estamos todos, pero es un orden cerrado, ¿verdad? Pues poca cooperación, ¿no? vamos a tener. Tres ideas, ¿no? Para finalizar, ¿no? Rápidamente, ¿no? Cómo implementar un poco esto, ¿no? Que nos puede ayudar a implementar una visión, ¿no? Estratégica de España en la región, ¿no? Un poco a lo mejor acorde, ¿no? con esos principios. Bueno, pues tres ideas. Una clave, mayor presencia de España en las iniciativas y en los debates de la Unión Europea hacia la región. O sea, España por sí misma, pues lógicamente, ¿no? Sus capacidades son limitadas, no son despreciables, cuidado, pero son lógicamente, ¿no? Más limitadas que las de la Unión Europea, y tenemos que utilizar la Unión Europea como palanca, digamos, ¿no? Para tener una mayor presencia en la región, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ese partenariado de asociación estratégica que mencionaba, ya digo, antes Javier, pues puede ser una de esas iniciativas importantes. Segunda idea, más recursos. O sea, obviamente el sudeste asiático pues no va a ser, ni es, ni debe, ni puede ser, esto hay que decirlo, y yo creo que todos somos conscientes, la región prioritaria de la acción exterior española. Yo creo que eso tenemos que ser todos conscientes, yo creo que lo somos, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? Hay una asimetría muy grande, o desde mi punto de vista, hay una asimetría muy grande entre lo que España se juega en Asia Oriental en general y en el sudeste asiático en particular, y los recursos que se destinan. O sea, es decir, una cosa es que no sea el espacio, digamos, más relevante de la acción exterior española, y otra cosa es que no haya que posiblemente, ¿no? que reorientar o reasignar más recursos para prestarle, digamos, una mayor atención a esa región, ¿no? Esto yo creo que en general le pasa con Asia Oriental, pero es que al sudeste asiático le pasa doblemente. Porque, es decir, no solo le pasa por ser parte de Asia-Pacífico, ¿no? Esta simetría entre los recursos que le dedicamos y los intereses que tenemos allí, sino que además, pues como sabéis, generalmente el sudeste asiático, bueno, pues ha estado el interés, ¿no? Los recursos hacia el sudeste asiático, pues por parte, ¿no? de muchos actores españoles, han estado subordinados, ¿no? a la atención que le han prestado a otros grandes actores, ¿no? de Asia-Pacífico, ¿no? como puede ser China, Japón, India, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es importante porque en el caso del sudeste asiático creo que es una doble problemática. Y por último, y termino, el tercer punto, ¿no? importante para implementar, y esto sí que está se enfatiza mucho, ¿no? en la estrategia de acción exterior que yo mencionaba antes, ¿no? Fomento de la diplomacia económica y potenciando sectores, ¿no? específicos, ¿no? de interés común. En esta estrategia de acción exterior se habla del cambio climático, yo creo que es muy importante. Yo creo que también habría que introducir otros elementos, ¿no? como puede ser, por ejemplo, la conectividad, que es un tema clave, ¿no? en la región, ¿no? y que creo honestamente pues, que se debería, ¿no? poner más en valor, ¿no? A la hora de proyectar la acción exterior de España hacia la región. Y nada más, siento haberme excedido del tiempo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues... Disculpa, Bárbara, es que tenías el micro apagado. Ah. Perdón. Gracias, Mario. Sí, damos paso a Amadeo para no extendernos en el tiempo. Bienvenida, Amadeo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias a SEMPEA también por la propuesta de organizar este encuentro, también junto con el CANO y con el Instituto Halal. Bueno, yo me voy a referir básicamente pues, a tres aspectos diferentes, un poco complementando toda esa visión geopolítica que nos ha dado Mario, ¿no? En primer lugar, me voy a referir brevemente pues, al proceso de integración en ASEAN desde un punto de vista económico, y también me voy a referir un poco a esa ampliación que la ASEAN como grupo, pues, o algunos miembros suyos, ¿no? están teniendo en base a acuerdos como la Regional Comprehensive Economic Partnership o el CPTPP. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto, me voy a referir también a las relaciones existentes entre la Unión Europea y la ASEAN, un poco para tener una perspectiva comparada. Y en tercer lugar, pues me voy a referir y más concretamente ya pues, a las relaciones económicas y comerciales que existen entre España y los países de la ASEAN, ¿no? Con respecto al primer punto, decir que el proceso de integración en ASEAN pues, no es un proceso fácil, entre otras cosas por la diversidad de sus países. Se engloban a países pues, que tienen una renta per cápita pues,
tremendamente diferente y eso con sistemas políticos diferentes, etcétera, y eso hace pues que el proceso de integración, como digo, pues no haya sido fácil, ¿no? Y de hecho la ASEAN en sí mismo pues no nace como un instrumento para integración económica, sino que más bien pues nace por un proceso político intentando de alguna manera pues contener, ¿no? En plena época de la Guerra Fría pues todo el avance del comunismo, o sea que ese es el origen de la ASEAN, ¿no? Con lo cual, pues podemos hablar de integración económica a través de la constitución del AFTA en el año 1992 y ya pues más concretamente con la ASEAN Economic Community en el año 2005-2006. Con lo cual, pues es un proceso que además pues tiene varias velocidades, y que tiene, si bien tiene algunas similitudes con el de la Unión Europea, tiene además pues tremendas diferencias, ¿no? Y creo que ahí pues a la ASEAN aún tiene bastante recorrido por delante. De hecho, pues un poco la creación de una zona de libre comercio es algo que más o menos sí que se ha creado, pero obviamente pues, bueno, pues en el futuro se va a tener que hablar mucho, ¿no? De la circulación de personas, de capital, etcétera. Con lo cual, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que es un proceso en construcción. Es un proceso, además, en el que, como decía antes, pues, los países van a diferentes velocidades. Básicamente, desde un punto de vista económico o comercial, obviamente, pues interesa Singapur, que es el mayor país por renta per cápita de toda ASEAN, con $65.000 aproximadamente. Luego hay un segundo grupo de países interesantes también, obviamente, pues Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, etcétera. Y luego, pues hay un tercer grupo que va muy por detrás. Por ejemplo, pues luego analizaremos un poco las exportaciones europeas a todos estos países, ¿no? Pero un poco esto, lo que hay que incidir, pues es eso, o sea que un poco hay que aprovechar las oportunidades, pues teniendo en cuenta, como digo, las circunstancias de cada uno de estos países, ¿no? Aún así, yo creo que el proceso de integración dentro de la ASEAN, ya digo, con todas sus dificultades, ha sido bastante exitoso. Creo que lo podemos calificar de bastante exitoso, no ya tan solo por la integración de los 10 países en sí, sino también porque ha sido pues capaz en diversas fases de aglutinar pues a otros países de la zona. Pues primero con ASEAN más 6, y pues últimamente con la firma del Regional Comprehensive Economic Partnership, que como sabemos pues es ese gran acuerdo de libre comercio que se ha firmado entre la ASEAN, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. India no está en el acuerdo por diversas circunstancias que ahora bueno, no vamos a explicar, pero lo cierto es que creo que esto es una victoria para la ASEAN, ¿no? El hecho de haber podido aglutinar incluso pues, a potencias como pueden ser China, Japón y Corea del Sur, que históricamente pues, han estado muy peleados y que bueno, pues, hacía muy difícil, como digo, pues, ese proceso de integración, ¿no? Desde el punto de vista comercial, el RCEP no es realmente pues, un acuerdo de última generación. Pero aún así, como digo, pues yo creo que desde un punto de vista geoestratégico, ¿no? Y desde un punto de vista un poco de integración regional, pues sí que tiene mucho valor, ¿no? Y a esto hay que sumarle, además, pues la integración de algunos países dentro del denominado CPTPP, que son básicamente pues, el acuerdo que se ha firmado entre bueno, los países que antes formaban el TPP sin Estados Unidos. Porque, como sabemos, pues, la administración Trump un poco bueno, pues, siguió una política completamente diferente, ¿no? Y ahí dentro de ese acuerdo pues, está Brunei, está Malasia, está Singapur, está Vietnam, ¿no? Con lo cual, un poco, bueno, resumiendo esta primera parte, lo que quería decir, pues es que la ASEAN está cumpliendo un rol tremendamente importante, ¿no? En todo lo que es el proceso de integración regional en Asia, ¿no? Vamos al segundo punto, al punto de la Unión Europea, ¿no? Desde un punto de vista puramente económico, porque Mario se ha referido ya pues más quizá al punto de vista más geopolítico, la ASEAN es en estos momentos ya un socio muy importante para la Unión Europea, ¿de acuerdo? Es el tercer socio comercial de la Unión Europea, después de China y Estados Unidos, con lo cual eso yo creo que ya nos dice un poco la importancia que tiene. Y el volumen de exportaciones y de inversión, ojo, que hay de la Unión Europea en ASEAN, pues es bastante alto, ¿no? Aproximadamente se están exportando desde la Unión Europea, hoy está mirando los datos, unos 85.000 millones de euros a los países de la ASEAN,
obviamente pues en diferentes, bueno, pues en diferentes categorías. Por ejemplo, pues a Singapur se están exportando 30.000 millones de euros, a Tailandia 13.500, a Malasia 13.000, a Vietnam 11.000, a Indonesia 9.500, a Filipinas 7.500, con lo cual pues empiezan a ser cifras ya importantes, ¿no? Países como Holanda, como Alemania especialmente, pues están a la cabeza de esas exportaciones. Nosotros estamos bastante por detrás. Luego, como digo, explicaremos más la situación de España, pero lo cierto es que, como digo, tanto comercialmente como desde el punto de vista de la inversión, pues ASEAN es un socio interesante, muy interesante para la Unión Europea, ¿no? Y de hecho, es un dato que estaba buscando esta mañana, la Unión Europea es el principal inversor en ASEAN, con una inversión acumulada de más de 350.000 millones de dólares, por encima de Estados Unidos incluso, ¿no? Ahí obviamente pues hay inversiones muy diferentes, están inversiones en industrias extractivas, por ejemplo, de empresas holandesas, hay inversiones en el sector financiero, hay inversiones también en proyectos de infraestructuras, hay inversiones en plantas, ¿no?, de automoción. Me refiero que es bueno, pues una inversión bastante diversificada, pero sí que hay que decir, como digo, pues que la Unión Europea pues es un socio comercial de gran importancia, ¿no?, para la ASEAN. Básicamente pues, lo que es la inversión, tanto la inversión como el comercio entre la Unión Europea y la ASEAN pues, han estado aumentando de una forma considerable durante los últimos años, ¿no? Me gustaría también referirme brevemente, pues en 2 o 3 minutos, a los acuerdos de libre comercio que se han firmado con Singapur y con Vietnam, porque yo creo que son importantes. Son acuerdos de nueva generación, para empezar. Son acuerdos parecidos a los que se ha firmado con Canadá. Y por lo tanto, pues no contemplan tan solo un desarme arancelario, sino que contemplan también pues, la facilidad de entrada de las empresas europeas en sectores como las telecomunicaciones, como la electrónica, como la farmacia. Plantean también pues, una mejora, ¿no?, del acceso al sector servicios. Plantean también pues, temas de sostenibilidad, los mencionaba Mario antes, que creo que son importantes, temas de propiedad intelectual, temas de compras públicas. Y además pues tienen un propio tribunal de resolución de conflictos. Este es un tema que se ha debatido mucho, porque básicamente pues, la Unión Europea, ¿no?, tiene, bueno, pues esta idea del Tribunal Multilateral de Inversiones, que no tienen otros países como Estados Unidos, como Japón, etcétera, pero concretamente, como digo, pues en estos acuerdos sí que existe un mecanismo propio de resolución de conflictos. Esto el acuerdo comercial con Japón, por ejemplo, pues no lo tiene, ¿no? Y este instrumento, como digo, pues el acuerdo de libre comercio, pues yo lo veo no tan solo como un mecanismo para poder aumentar las exportaciones, sino también lo veo como un mecanismo también para garantizar más la seguridad jurídica de las inversiones que hay en estos países, que creo que es un elemento clave, ¿no?, para que aumente la inversión, ¿no? Efectivamente, pues como ha dicho Javier antes, bueno, pues están en el pipeline, ¿no?, la negociación con otros países, probablemente pues el próximo sea Tailandia, pero bueno, pues yo creo que al final de lo que se trataría es de pues tener toda una serie de acuerdos de libre comercio con los principales países que nos interesan, que son básicamente los 6 que hemos mencionado anteriormente. Lo que después se puede hacer con Myanmar o con Camboya o con Laos pues es diferente, pero actualmente pues nosotros, la Unión Europea está exportando pues 90 millones de euros, si no me equivoco, a Laos, con lo cual, bueno, pues esto quizá lo podemos enfocar de otra forma, ¿no? En ese sentido, creo que un acuerdo global con ASEAN pues quizá no tenga mucho sentido, porque difícilmente mejoraría, ¿no?, las condiciones de los acuerdos particulares que nosotros podemos tener con los diferentes países del área, ¿no? Y ya, pues un poco iría para ir finalizando las relaciones con España, ¿no? Bueno, estamos básicamente a nivel de inversiones, pues estamos en una situación básicamente pues bastante precaria. No hay muchas empresas españolas que estén establecidas allí. Sí que es cierto pues que bueno, tenemos una presencia de IDOM, de empresas como Amadeus, de Indra, bueno, de Talgo, de Fluidra, de Acciona, de Técnicas Reunidas, con proyectos puntuales, etcétera, pero no hay, obviamente, pues una inversión consolidada, y de hecho las cifras de inversión pues varían muchísimo, porque estamos hablando pues de picos por una inversión puntual, por una adquisición que se produce en un determinado país, que distorsionan un poco las estadísticas, ¿no?
Y a nivel comercial, pues estamos un poquito mejor. Estamos exportando del orden de los 3.600 millones de euros a los países del ASEAN, especialmente pues, en bienes de equipo, en productos químicos, en productos agroalimentarios, en materiales de transporte, etc. Entonces, bueno, sí que pienso que realmente pues hay un camino por recorrer. Obviamente, como decía Mario, pues bueno, la ASEAN probablemente pues, no sea el principal destino de la exportación española, pero de esto a lo que tenemos ahora, creo que sí que hay un gap que realmente pues, habría que cubrir, ¿no? Hay que cubrir, obviamente, pues bueno, animando a las empresas, informando más, ¿no? De las posibilidades existentes, que no ya tan solo, ¿no? Se basan pues, en las industrias tradicionales exportadoras que nosotros tenemos, sino también se basan mucho también, yo creo que en la economía digital, en el e-commerce. La ASEAN tiene, pues yo creo que una población joven, con unos usos de Internet incluso pues ya parecidos a los que nosotros tenemos en Europa, ¿no? En términos de conectividad y en términos de hábitos. Bueno, yo creo que esto pues se tendría que aprovechar, ¿no? Y obviamente, pues bueno, todas las oportunidades que, como digo, pues tenemos en sectores como la logística, como la banca, como las infraestructuras, etcétera. No es fácil, obviamente, pero son sectores donde nosotros realmente sí que tenemos un recorrido, tenemos un potencial y creo que no lo estamos aprovechando lo suficiente, ¿no? Bueno, por mi parte, pues poco más. Yo creo que me he excedido 1 o 2 minutos del tiempo, pero voy a dejar aquí pues paso a Tomás y si acaso en el debate, si hay alguna duda, pues podemos seguir hablando. Gracias, Amadeo. Bueno, Tomás, bienvenido. Ya te damos la palabra. Muchísimas gracias, Bárbara. Y desde luego gracias. Bueno, no sé si darles las gracias a Mario y a Amadeo, porque, claro, la mayor parte de las ideas que yo tenía ya las han dicho ellos, lo cual es una ventaja, con lo cual voy a improvisar realmente una reflexión. Creo que Mario y Amadeo han contado muy bien una serie de temas, pero me parece que es interesante puntualizar para evitar algunas generalizaciones que nos pueden crear confusión, al menos a las empresas nos lo pueden crear. Es decir, si tomamos lo que ha comentado Mario, lo que han comentado Amadeo, vemos a ASEAN como un bloque importante desde el punto de vista geopolítico, un socio fundamental, un main player que se llama, ¿no? Bueno, esto está muy bien, pero ASEAN tiene una gran diversidad. Y ese es el primer aviso a navegantes que yo haría, la primera reflexión. Es decir, con todos los respetos a todos los países ASEAN, como no podía ser de otra forma, no podemos meter en el mismo saco a un Singapur que tiene el número 2 en el mundo del Doing Business del Banco Mundial, ocupa el ranking número 2, con Filipinas en el 95. Ni podemos comparar Singapur, por volver a coger un país que es de primer nivel económico, con una renta per cápita de más de $60.000 y compararlo a nivel económico, insisto, con todos los respetos, porque todos tienen grandes oportunidades, con Laos, Camboya o Myanmar, que ninguno de ellos, que yo sepa, llega a los $3.000 de renta per cápita. Ya ahí tenemos el primer aviso de la diversidad. Efectivamente, ASEAN tiene unos datos muy positivos, ¿no? Hablábamos de que es el principal inversor, y ya entro en la segunda idea, el principal inversor es Europa, lo ha dicho Amadeo, y de hecho ASEAN en estos momentos ocupa o atrae el 11%, si los datos que yo tengo son correctos, de la inversión extranjera directa en el mundo. Más que China, por cierto, más que China, y en el último año. Con lo cual es otro dato navegantes, en el cual las cosas se están derivando y ASEAN vuelve a cobrar mucho interés en este tema. Por supuesto, también decía, no sé si Mario o Amadeo, que ASEAN, Europa es el tercer socio comercial de ASEAN. Bueno, con lo cual, primera cosa que yo me quedo, si hago una reflexión, es, hombre, allí hay una región muy interesante, con grandes oportunidades, diversa, eso sí, diferente, pero grandes oportunidades. Bueno, pero la segunda pregunta que hago es, bueno, ¿y por qué no está España? Porque, claro, si siendo Europa el tercer socio comercial
no llega la parte de española al 1,5%. Y en inversión ni siquiera al 1%. Ya se ha comentado, bueno, pues que hay una serie de operaciones puntuales interesantísimas, incluso mutuas. Bueno, un grupo tailandés ha comprado NH con una gran inversión, por decir, no solamente las de aquí allí, sino las de allí aquí. Pero bueno, claro, España es la pescadilla que se muerde la cola a veces, ¿no? Y lo comentaba Mario, me ha gustado mucho esas 3 propuestas que hacías, mayor presencia en los debates de ASEAN UE, más recursos. Probablemente no le podemos dedicar los mismos recursos que a Europa, pero hombre, en fin, tampoco ser ni llegar al 1% del tema, ni hacer visitas institucionales. Fomento de la diplomacia económica, evidentemente, creo que nuestras embajadas y nuestras oficinas comerciales están haciendo una magnífica labor. Ahora bien, insuficiente, hay que dar muchos más recursos. Pero bueno, por no desviarme del tema de la presencia española y dar algún dato, el por qué. Pues hombre, ayer hablaba yo con Fernando Rovira, es el nuevo director de la Cámara de Singapur, una conversación de la Cámara Española en Singapur, y claro, la Cámara francesa tiene un presupuesto de 6 millones de euros. La mitad pagados por el gobierno francés. Bueno, pues, desde luego os puedo asegurar que Asempea no tiene un presupuesto de 6 millones de euros. No, os lo puedo asegurar. Y desde luego nada está pagado por ningún gobierno, ni español, ni asiático. Bueno, ahí ya vamos viendo cómo son las reglas de juego. Evidentemente la importancia de China pues, está ahí y desde luego como Europa no tenga claro que allí se está jugando el partido del futuro, pues creo que los valores que representa Europa, que creo que están más cerca, bueno, creo no, estoy convencido, desde luego, puedo estar equivocado, pero estoy convencido, están más cerca de los europeos que de los chinos. Como no logremos organizar eso un poquito mejor, tendremos problemas de futuro sin dudar. Como tengo poco tiempo, no puedo entrar mucho en otras reflexiones, pero creo que ahí la presencia es, no voy a decir indigna, porque los que lo hacen de una manera muy digna, pero absolutamente insuficiente. ¿Qué es lo que yo... voy a dar algún consejito basado en esta idea de diversidad y de presencia insuficiente. Desde luego, yo también reclamo mayor presencia institucional mutua. Cuando digo mutua, es que las embajadas, que algunos de ellos nos están escuchando hoy, embajadas ASEAN en España, tienen, en mi opinión, juegan un papel menor del que les podría corresponder o del que les correspondería. Están haciendo cosas muy interesantes, pero creo que se puede incrementar de manera muy importante. Pueden ser unos actores importantes en España y creo que por ahora no lo son. Por cierto, solo tenemos 5 embajadas de los 10 países ASEAN. Por eso hablo de mutua. Por supuesto, ya no recuerdo el último viaje institucional español a ASEAN acompañado de empresas. Bueno, recuerdo uno a Filipinas con el entonces secretario de Estado de Comercio, bueno, y uno que cuando yo presidía la comisión de ASEAN COE hicimos con Íñigo, que está aquí, Íñigo de Palacio, Antonio Viñal y alguno más, nos acercamos, como os acordaréis, a Indonesia de una manera medianamente institucional, pero con tirón empresarial. Pero es que además no solamente vamos a mejor, es que creo que vamos a peor. España ha cerrado recientemente 3 agregadurías de defensa. Bueno, podrá decir alguien, ¿qué tiene que ver la defensa con la economía? Pues hombre, hay empresas importantísimas, alguna de ellas nos está escuchando, que trabajan mucho en el sector de defensa. Pero es que además el mundo militar en algunos de estos países es un mundo que tiene una especie, no sé si de clase dominante o de mucho que decir en la economía de esos países y en algunos de ellos muchísimo. Luego, cerrar las agregadurías de defensa nos cierra puertas al comercio y a la economía y a las empresas. Nos faltan empresas tractoras.
Claro, yo presidí, como algunos de vosotros sabéis, la Cámara de Comercio de Brasil en España. Ahí estaban Telefónica, los bancos, etcétera, pero los bancos no con representación, que por supuesto está muy bien, con oficinas de representación, sino con operación. El Banco Santander está en Brasil. ¿Dónde están los bancos españoles con operaciones? Insisto, hay oficinas de representación, que eso ayuda. ¿Dónde están las grandes empresas constructoras? Algunas de ellas sí, pero comparado con otras regiones del mundo que tienen mucho menos crecimiento, pues tampoco estamos. Yo no sé si es porque, porque no lo vemos, porque no lo queremos ver, pero el hecho es el que tenemos. Y eso ayudaría muchísimo. Las utilities, por ejemplo, han sido siempre empresas muy tractoras. Voy terminando, Bárbara. Realmente necesitamos más acuerdos. La Unión Europea ha firmado 2. Hay 10 países. Singapur, que he hablado muy bien de Singapur, pero al fin y al cabo es un país pequeño. Tenemos Vietnam, estupendo, pero ¿dónde están los acuerdos de verdad que llevan algunos de ellos estancados años? Necesitamos más información. Esto que estamos haciendo hoy está muy bien, pero además necesitamos más información incluso a otros niveles, sectoriales. Necesitamos conocer, por ejemplo, programas como el que tiene Singapur, del 30-30, que para el año 30 quieren tener el 30% de la producción de su comida producida en Singapur. Eso es una oportunidad para las empresas, y ya que veo a Extenda, para las empresas andaluzas que son punteras en el mundo de la tecnología de alimentación. Es una oportunidad. Esas oportunidades son el siguiente nivel de información. Y necesitamos, ahí estamos dando algunos pasos, lo que podemos, más actores colaborando y alineados. Creo que la relación nuestra con Casa Asia, con el Instituto Elcano, va por ese camino, y yo creo que ahí hay grandes oportunidades. Y que decir tiene Bárbara, que está en el mundo halal, las oportunidades que ofrece para nuestras empresas. Y desde luego también, ya terminaría con esto, con dos consejitos: búsqueda de reciprocidad a nivel institucional, búsqueda de reciprocidades razonables, titulaciones, Singapur ha hecho un ejercicio a ese tenor de permitir que las titulaciones de algunas escuelas españolas sean adaptadas o sean aceptadas por algunos de los países, y a la inversa. Y finalmente, un pequeño consejo empresarial. Siempre hemos pensado que a ASEAN, muchas empresas hemos establecido nuestro cuartel general en alguno de los países. Siempre se hablaba de Singapur como hub, Malasia, que era un poco más barato. Poco a poco nos vamos dando cuenta, algunas empresas, que eso está bien, pero es insuficiente. Realmente, con la diversidad que he mencionado antes, con las posibilidades de desarrollo, estos crecimientos que va a haber a futuro, lo que hay que es instalarse en un país, intentar consolidar la posición en ese país, y de ahí ir saltando, ir observando oportunidades para después saltar a otros países, pero no solamente a nivel hub, sino con instalaciones importantes. Bueno, creo que he cumplido el tiempo y bueno, este era un poco mi mensaje de reflexión sobre lo que he oído. Espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante, la verdad, tu experiencia y tu visión de la región, y efectivamente creo que hay grandes retos que quedan por resolver, y es una pena que España, que la presencia de España sea todavía insuficiente en la región. Bien, pues abrimos, si os parece, un turno para preguntas y respuestas. Yo tengo aquí algunas que han ido llegando. No sé si alguien quiere entrar. Podéis, por favor, si queréis entrar a través del chat. Bien, aquí Paola quiere hacer algún comentario. Pues Paola, tienes la palabra. Gracias, Bárbara. Le cojo el guante de Tomás por la parte que nos toca a las empresas andaluzas. Como ya bien sabes, Extenda está participando activamente en varios foros en los que tenemos la suerte de contar con Casa Asia, con ASEAN, con el Club de Exportadores, SEMPEA. Y efectivamente es uno de los sectores que estamos identificando como oportunidad
Y un tema que salió en el grupo, en el panel que montamos para hablar de los mercados ASEAN, era estamos en fase de sensibilización de las empresas andaluzas de las oportunidades que existen en el mercado. Incorporábamos también el componente de la necesidad de formación en cómo abordar estos mercados, porque además, como tú decías, ASEAN es totalmente heterogéneo, es una región compacta, pero con particularidades que hay que tratar de manera individual. Y sí que nos gustaría, pues, bueno, seguir el sector, seguir la oportunidad que surge en la transformación de alimentos y en la producción de alimentos. Lo estamos haciendo ya en la India y está resultando bastante bien y un poco la línea es la misma, aumentar su producción, que ellos sean autosuficientes y esa tecnología de la alimentación que nosotros tenemos para transformar los alimentos y alargar su durabilidad, ¿no? Entonces, en esa línea estamos trabajando y me ofrezco, si tenéis algún proyecto en marcha o alguna oportunidad concreta a la que podamos seguirle el hilo, en Extenda estamos encantados de cogerla. Muchas gracias. Gracias, Paola. Bien, yo os voy a trasladar alguna de las preguntas que han ido surgiendo. Bueno, en primer lugar, una pregunta para Mario. Mario ha mencionado la falta de recursos que habían destinados a consolidar los intereses de España en la región. Y luego Tomás ha mencionado que España debería tener alguna herramienta para presentar una oferta conjunta o una apuesta de valor, ¿no?, de presencia en Asia. ¿Cómo propondría Mario una hoja de ruta o qué elección de recursos habría que poner en Asia? ¿Cómo podríamos establecer esas prioridades y ese diseño de mayor presencia en Asia? Bueno, si hablamos desde esa perspectiva tan macro, digamos, pues claro, lógicamente, ¿no? Es a nivel institucional, ¿no? De manera coordinada, pues claro, eso es al máximo nivel, ¿no? A nivel interministerial, ¿no? Desde presidencia de gobierno, pues hay que hacer un planteamiento, ¿no?, ahí estratégico general, y luego las instituciones individuales concernidas, pues repensar esto. O sea, es decir, no sé, por poner un ejemplo muy claro, no sé, el Instituto Cervantes, ¿no? Pues claro, si uno tiene la directriz, ¿no?, de redistribuir recursos hacia esa determinada región, pues luego cada organización tendrá que pensar en sí misma cómo lo redistribuye, pero primero tiene que haber una coordinación, digamos, en este sentido, ¿no? O sea, yo creo que aquí la idea de fondo, ¿no?, es que inevitablemente las instituciones a veces pues son lentas, ¿no?, a la hora de reaccionar a los cambios, ¿no?, que se producen en la realidad, digamos, ¿no? Y ya digo, esta es una región que es muy dinámica y sudeste asiático, y por lo tanto, bueno, pues ahí yo creo que es especialmente evidente, ¿no?, esa tenemos cierta lentitud, ¿no?, a la hora de reaccionar o de reajustar, ¿no?, de equilibrar ciertos cuestiones presupuestarias, ¿no? Ya digo que eso depende de cada caso, pero vamos, aquí la idea, como decía Tomás, no es, luego Tomás ahondaba en esto, no es que el sudeste asiático pues vaya a ser, ¿no?, más importante que Europa, no se trata de esto, evidentemente, ¿vale? Pero sí, bueno, pues que las instituciones adapten sus presupuestos, adapten sus recursos a una realidad que está evolucionando más rápido que, ya digo, que estas instituciones. Yo creo que nos está faltando cintura, digamos, ¿no?, para responder, ¿no? Gracias, Mario. Por cierto, voy a pediros que si queréis enviar las preguntas lo podéis hacer en abierto o por chat privado. Pues aquí tenemos alguna más. De Sara, ¿cuál es el interés o la visión que tienen de España los diferentes países de ASEAN? Pues no sé quién sería la persona más apropiada para responder a esto. No sé si te atreves tú, Mario. ¿Puedo hacer, perdona, ¿puedo hacer un inciso sobre esta pregunta? Claro. A la persona que le ha realizado, yo le recomiendo encarecidamente que en la página del Instituto Elcano, ¿vale?, todas nuestras publicaciones son gratuitas. Nosotros hicimos una serie de documentos sobre la presencia y la imagen de España en varios países del sudeste asiático, en varios países de Asia. Creo que en el sudeste asiático solo tratamos, si no recuerdo mal, 2, que fueron Filipinas e Indonesia, ¿vale? Ya digo, es especializado en esto, ¿no?, sobre estos países, ¿vale? Pero creo que bueno, hay datos de encuesta, ¿no?, hay estudio de campo, o sea, creo que puede estar algo desactualizado, porque creo que lo publicamos en 2015, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Pero bueno, sí que creo que es probablemente, ¿no?, una de las fuentes que pues, le puede dar, ¿no?, una visión pues más precisa, ¿no?, de esto.
A ver, yo con respecto a la pregunta, la verdad es que es un poco difícil de contestar, ¿no? Sí que he visto realmente pues muchos informes sobre el tema de imagen, ¿no? Y creo que en general, no ya tan solo en ASEAN, sino en Asia, la imagen de España es bastante difusa, ¿eh? Así como, por ejemplo, pues, los alemanes, ¿no? Tienen una imagen pues de precisión quizá por su maquinaria, ¿no? Los franceses, por ejemplo, pues tienen pues una imagen más quizá, ¿no? del glamour, ¿no? Al igual que los italianos, creo que la imagen de España es bastante difusa todavía. No es una mala imagen, eso hay que decirlo, ¿no? Y ahí entraríamos pues en otro debate realmente muy grande, ¿no? De si realmente pues cabe o no utilizar pues esos tópicos, ¿no? Que existen sobre España, sobre, sobre la alimentación, sobre los toros, etcétera, ¿no? Porque esos tópicos realmente existen, ¿no? Y cabría, pues como digo, un debate muy grande sobre si eso es positivo o no. Pero lo cierto es que es así, ¿eh? Quizá no existe una imagen muy definida, pero en general tampoco es una imagen mala, ¿eh? Me refiero a que es una imagen, pues yo creo que generalmente positiva, pero digo que no tan definida como la que tienen otros países europeos. Pero vamos, esto es algo que nos está pasando en el sudeste asiático, también nos está pasando pues, en otros países como en China, por ejemplo. Muy bien. Gracias, Amadeo. Sí, este tema quizá había que consolidar mejor esa imagen de marca España y asociarla a temas más tecnológicos quizá o a otros temas que efectivamente se vayan un poco de los tópicos. Bueno, tenemos varias más. Yo voy a lanzarlas rápidamente porque nos estamos acercando a las 10:30, que creo que era el objetivo para concluir. Tenemos una pregunta sobre la calificación del aceite de palma de Indonesia y Asia por la Unión Europea y si hay actividad diplomática en relación a este asunto. No sé si alguno estáis informados de este detalle. Bueno, yo sé que España ha manifestado su interés en permitir eso, digamos, ser más flexible. Lo que pasa es que lo mismo que ASEAN no tiene una política común exterior, Europa tampoco. Y entonces cada país, en función de sus intereses, pues gestiona los temas de diferente manera y por lo tanto, pues bueno, la verdad es que no tengo la respuesta exacta para ese tema, pero sí que aprovecho para lanzar el mensaje de una política común exterior, no voy a decir inexistente, pero donde los países tienen unos intereses distintos. España ha manifestado públicamente su apoyo a este tema. Muy bien. Voy a pasar a otra de Juan que dice: ¿por qué está tardando tanto la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Indonesia y la Unión Europea? No sé tampoco si alguno estáis... Es que son preguntas como muy específicas cuando estábamos trabajando. Probablemente Mario igual puede aportar algo más, pero en el caso, los acuerdos de este tipo no solamente contemplan aspectos comerciales y económicos, sino contemplan aspectos de trabajo infantil, aspectos de corrupción, aspectos medioambientales, etcétera. Y eso, pues en algunos países no es tan evidente, no es tan evidente. Y ese tipo de cosas puede retrasar independientemente, además, de los intereses económicos reales que haya detrás. También es cierto, sabemos todos que Indonesia, que es un magnífico país, con 270 millones de habitantes, dato importante, el país con más musulmanes del mundo, importante para el tema halal, por ejemplo. Bueno, pues es un país donde hay unas empresas públicas que tienen una presencia muy importante en la economía y, por lo tanto, en la propia configuración de las reglas. Eso probablemente no ayude, y esto no tengo los datos, pero probablemente son temas, los que he mencionado y que no ayuden a que este acuerdo vaya rápido. Sí, no, con respecto a este tema, pues decir que, si no me equivoco, el acuerdo de libre comercio con Indonesia se empezó a negociar no hace tanto tiempo, en el año 2016 aproximadamente. Si nosotros vemos pues, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Japón, por ejemplo, pues se empezó a negociar en el año 2013 y se ha concluido ahora, ¿no?
bueno, hace un par de años aproximadamente. Un poco decir que obviamente pues no es un proceso fácil, porque requiere también un poco del consenso de todos los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces se suele negociar por rondas. Por ejemplo, pues el acuerdo de libre comercio con Japón necesitó de 18 rondas diferentes, ¿no? En esas rondas, pues como decía Tomás, pues se negocia desde las rebajas arancelarias hasta pues la protección de la propiedad intelectual, pues pasando por temas medioambientales, etcétera, ¿no? Y es lógico, o sea que el periodo que estamos viendo, de 3-4 años para la negociación, pues en vista de otros acuerdos que se han firmado con países asiáticos, es un periodo completamente normal, y por lo tanto, pues bueno, yo espero que esto siga su curso, pero es probable que tardemos todavía un poquito más, como digo, pues viendo un poco otros acuerdos que se han firmado similares con países asiáticos. Gracias, Mateo. Si os parece, dos últimas preguntas para concluir. Son las dos, tienen un cariz un poquito más político. La primera es, ¿cómo afecta el golpe de Estado de Myanmar a los intereses de España en la región y en concreto para la relación con este país? Quizá Mario quiera... Bueno, a ver, a nivel, digamos, político, estratégico, pues las relaciones que entre España y Myanmar, pues no se van a ver muy afectadas en el sentido de que hay pocas relaciones, ¿no? Pero, o sea, creo que partamos de esa base, ¿no? Aquí hay poco, digamos, ¿no? que deteriorar, ¿no? Pero evidentemente es una mala noticia, y España, ¿no? Y el resto de la Unión Europea, pues en este tema, ¿no? Sí que tiene una posición común, ¿no? Bastante clara, bueno, pues a favor, ¿no? de la democracia en Myanmar, ¿no? Y bueno, pues a favor, ¿no? de que se revierta, ¿no? la situación provocada por el golpe lo antes posible, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero vamos, la idea fuerza es que aquí hay muy poco que deteriorar, porque ya digo, no. Bien. Y para concluir, si os parece, una pregunta que se cuestiona sobre el pasado de España en Filipinas y si esto influye en las relaciones actuales entre los dos países. Bueno, yo contesto la visión empresarial. El pasado de España en Filipinas no tiene nada de negativo, sino todo lo contrario desde la perspectiva empresarial. Me ha parecido que tenía un tono un poco negativo la pregunta, en absoluto. De hecho... No, perdona, Tomás, quizá he sido yo leyéndola, pero no tiene un tono negativo. Es una pregunta abierta muy neutra. Para mí perdona. Es justo lo contrario. De hecho, Filipinas tiene unas características que no se repiten en el resto de países ASEAN. De nuevo, la diversidad que hablábamos, donde hay unos grandes grupos empresariales, muchos de ellos de origen español, Ayala, Aboitiz, en fin, una serie de grandes familias que tienen unos grupos industriales perfectamente homologables a cualquier gran empresa, grupo industrial del mundo, ¿no? Multinacional. Y eso, hombre, nos hace pensar que nos recibirán un poco mejor, tampoco mucho mejor, pero es que tampoco está haciendo casi nada en aprovechar oportunidades, el centenario, el quinto centenario de la vuelta al mundo por parte del Cano, o sea, actividades que se pudieran hacer para hacer un acercamiento entre ambos países desde una perspectiva simpática, una perspectiva de creación, bueno, pues de fomentar esos lazos culturales, de donde después podríamos utilizar las empresas. Ahí se está haciendo muy poco. Lo que se hace no se publicita como se debiera y, desde luego, bueno, yo llevo algún tiempo intentando pues, que algún gobierno regional pues haga hijo predilecto a alguna de estas familias. Eso nos puede ayudar a las empresas también, a esa empatía. No lo estoy logrando, por supuesto, por ahora, pero, en fin, creo que hay una base interesantísima. O sea, nos está escuchando una persona, Ignacio Garañena, de la Asociación Navarra Filipinas. Es decir, hay hay una sensibilidad muy bonita para crear alrededor de eso, pero no creo que se está haciendo todo lo bien. ¿Alguien pide la palabra en relación a Filipinas? Sí, va. Bien, pues le damos la palabra a Pedro, que ha hecho esta pregunta. Sí.
Bueno, me presento, yo soy el consejero comercial en Filipinas. Yo la verdad es que no puedo compartir más contigo la tristeza de no haber podido aprovechar mejor el 5º centenario. De todas maneras, en defensa, he de decirte que había grandes planes para este año, de los cuales yo también di curso a mi Secretaría de Estado de Comercio, y había la mejor disposición, pero es imposible nada. De hecho, la mayor desazón que tenemos que vivir ahora es que justo el mismo día que hace 500 años tocase estas tierras el buque de la expedición Magallanes Elcano, llega el Juan Sebastián Elcano conmemorando y no podemos ni subir ni ellos pueden bajar del barco. Es decir, estaba todo preparado para que fuese un broche que facilitase, ¿no?, todas estas conexiones informales, hacer un encuentro empresarial, visitas, por supuesto, a altos cargos, incluso hasta el nivel de ministro se podía haber planteado. Pero nos ha pillado el COVID. O sea, yo no puedo estar de verdad más triste por esta circunstancia, porque esto pasa una vez cada 500 años, ¿no? Entonces, ya va a ser complicado. Pero bueno, totalmente de acuerdo en aumentar la presencia institucional y de verdad que confío que en cuanto se pueda viajar, me consta que mis jefes en Madrid están deseando poder hacer un desembarco en condiciones aquí en Filipinas. Como sabes, hemos tenido algunos grandes éxitos recientemente y hay que consolidarlos y hacer que muchas más empresas vean este mercado como atractivo. Muchas gracias. Pedro, una pena ese 500 aniversario. Si me permitís, para concluir, una última pregunta que nos ha pedido la Embajada Real de Tailandia. Sí, hola, Adelante. buenas. Bueno, sí, hola a todos. Buenos días. Hola, buenos días, sí, tantas caras conocidas, sí. Bueno, me alegro mucho en poder participar en este webinar de hoy, que ha sido súper interesante. Simplemente me gustaría también enfatizar la idea de que el presidente, señor Tomás, ha mencionado anteriormente de que ciertamente que para ambas partes, yo creo que tanto para los países de la ASEAN aquí y también por la parte del gobierno de España, estamos de acuerdo de que para fortalecer las relaciones entre ASEAN y España aún falta mucho, sobre todo contactos a nivel institucional. Y justamente también con lo que el señor Tomás ha mencionado de que ha sido muy pocas visitas, ¿no?, a nivel más alta, así como acompañado por grupos empresariales a los países del sudeste asiático. Entonces, eso es lo que nosotros como embajadas de la ASEAN aquí en España tratamos de promover. Y bueno, a mediados de este año se espera que se celebre la reunión de cumbre de ASEM en Camboya, y creo que si llega a producir eso sería una muy buena oportunidad para que se produzcan también, ¿no?, intercambios de visitas a niveles más altos, que yo creo que también forma parte del interés del Ministerio de Asuntos Exteriores de España ahora. Y en esa oportunidad esperamos que también podremos tener la participación de misión empresarial a nuestros países. Así que eso, muchísimas gracias. 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 Prapasri, muchas gracias. A ustedes. Bien, pues vamos a concluir, si no hay ninguna pregunta de última hora. Pues muchas gracias a todos. Creo que ha sido productivo, que nos ha puesto de nuevo en contacto con muchas personas que estamos todos trabajando con esta región, que creo que, bueno, la COVID ya parece que nos va a dar un poco de tregua y próximamente podemos viajar. De hecho, ya hay bastantes eventos para después del verano, esperemos que así sea, que nos podamos encontrar físicamente pronto, que siempre es más cálido. Muchas gracias a todos, espero que haya sido enriquecedor y esperemos que haya un próximo webinar pronto con temas de interés. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Buenos días. Gracias, buen día.